llamaron, yo estaba durmiendo. No se le dé salida alguna a este conflicto. Y te queman tu camión, y te queman tu máquina trilladora, y te queman tu casa. Millones en esta región que están cagados de miedo. En Santiago no se siente esto. A nosotros no nos da lo mismo lo que ocurre. Prevalecen las medidas represivas y de violencia. Vamos a apoyar las legítimas demandas de nuestros pueblos originarios y de todos los chilenos, pero vamos a combatir con toda la fuerza del Estado de Derecho el crimen organizado, el terrorismo, el narcotráfico. Sin duda ese será uno de los temas de los que vamos a hablar con nuestros panelistas que ya están con nosotros instalados. Paulina Bodanovich, Max Colodro, Isabel Pla, Nicolás Eizaguirre, muy buenas noches. Bienvenidos. Buenas noches, gracias a ustedes por invitarnos. Bueno, ya los cuatro plantearles quizás un tema general de entrada, que es este paréntesis de verano. Fue corto, rápido, muy dinámico, con muchos temas. ¿Qué nos deja este paréntesis como si hubiésemos estado la semana pasada, Isabel Pla? A mí me deja casi nada de vacaciones, pero la llegada a la vacunación, que creo que fue lo que marcó el verano, y eso abrió una puerta de esperanza que puede cambiar las cosas en el año 2021. Nicolás, ¿a ti qué te deja? ¿Por dónde deberíamos tomar este año? Ya quizás por desviación profesional, el que puede venir una ola de sobreoptimismo, se está viendo en el precio del cobre, en otras cosas, porque las vacunas parecen estar, digamos, como se dice en buen chileno, pegándole el palo al gato. Pero yo creo que hay que tener cuidado porque todavía esto no estamos fuera del bosque y todavía vamos a tener inestabilidad y sobre todo consecuencias terribles todavía de gente sin trabajo, etc. Max y Paulina. Yo creo que lo fundamental es la interrogante que tenemos desde el punto de vista de si al ir amainando la pandemia, a medida que nos vayamos vacunando, el ciclo político que vivimos previo a la pandemia, es decir, a partir del 18 de octubre, se va a reinstalar o no. Paulina, ¿qué te deja a ti este paréntesis que tuvimos de verano? Yo estoy preocupada del retorno a clase. Creo que es fundamental que los niños puedan asistir al colegio con las medidas de seguridad, pero también dándole la tranquilidad a ellos. Yo creo que el encierro ha sido muy duro para los niños y niñas de nuestro país, así que estoy motivada con eso. Hartos temas para conversar, pero yo quería partir, Max, por tu columna hoy día en el diario La Tercera, donde fuiste súper tajante. Tú dices que la idea y la propuesta del gobierno, del presidente, de proponer un acuerdo nacional, un acuerdo de entendimiento para la Araucanía, no tendrá ningún destino. ¿Tanto así? Yo creo que tiene... ¿Tan escéptico? Sí, en general soy escéptico respecto de esto, porque tengo la sensación de que no tenemos acuerdo en la sociedad chilena respecto de la violencia, respecto de su origen, de su legitimidad y por lo tanto de las maneras de abordarla. Y en la medida en que no seamos capaces de ponernos de acuerdo en esos mínimos comunes respecto de dónde están los límites, cuál es el límite de la violencia legítima y de la violencia no legítima, y por lo tanto cómo se aborda la violencia que consideremos no legítima. Pero tú sostienes que hay sectores, porque lo que hace el presidente es llamar a un acuerdo de todos los sectores políticos, ¿cierto? De todos los poderes políticos del país, de alguna manera también para ponerse de acuerdo sobre eso, ¿no? ¿O tú crees que hay sectores que no coinciden en que hay cierto tipo de violencia que hay que... Yo creo que está siendo muy difícil ponernos de acuerdo respecto de eso y creo que esa ha sido la tónica y ha sido el eje central de nuestras controversias y de nuestras diferencias a partir del 18 de octubre. Nicolás, ¿es posible si es que no hay acuerdos, y si estás de acuerdo con la tesis que plantea hoy día Max, cómo poder llegar a ese mínimo? Porque sin esa construcción mínima de la violencia de donde venga no es legítima, entonces estamos bastante perdidos. ¿Qué opinas tú al respecto? Mira, yo quizás voy a desentonar con el panel respecto de opinar sobre cosas muy coyunturales. Pero a mí el tema de la legitimidad y el tema de la violencia es un tema que me interesa filosóficamente. Piensa tú que la humanidad ha venido resolviendo de manera democrática sus conflictos hace 150 años, en una historia que desde la Revolución Agrícola son 12.000 años. Entonces, esto es muy difícil. Si tú ves, por ejemplo, la historia de los Balcanes, de cómo había el conflicto entre Kosovo y Serbia, ese tiene siglos. Los conflictos del pueblo de Israel tienen milenios. Y al final, el sentido del pueblo es tan fuerte que
se dan mañas. Entonces el problema entre Chile y el pueblo mapuche es un problema muy, muy difícil. Entonces yo partiría por ser modestos en términos de no ser grandilocuentes y poner efectivamente todo arriba de la mesa, porque aquí se trata de la pacificación de dos pueblos que necesitan convivir porque están en un mismo territorio, pero que sobre la base de echarles culpa. Lo que pasa es que aquí hay terrorismo de los mapuches, o lo que pasa es que los otros nos arrancaron las tierras. No vamos a llegar a ninguna parte. ¿Pero tú crees, Nicolás, que es un punto de partida la propuesta que ha hecho el presidente de un acuerdo nacional, o tú crees que es letra muerta, como dice Max, que va a terminar siendo? A ver, yo, perdón, no estoy tan seguro de haber leído digamos, no la leí. Pero no creo que el problema de la falta de acuerdo sea un problema que, ni creo que tampoco lo crea Max, únicamente respecto a la violencia. O sea, nosotros tenemos un problema de legitimidad del contrato social en este país, muy, muy grande. Y tú sabes, lo han escrito, incluso lo planteó la Lucía Santa Cruz en el Mercurio de hace un par de días, que el famoso Leviatán, que es la creación de Hobbes, que es el Estado, que es capaz de pacificar, en vez del Estado de naturaleza en que todos se peleaban con todo, tiene requisitos de credibilidad, de legitimidad muy altos. Y nosotros estamos con un problema, no sé si es un punto de inflexión para algo mejor, pero estamos con un problema que no tenemos regla del juego compartida. Isabel, ¿es posible, de acuerdo? Algunos dicen que es una forma de un gobierno de zafar, de salir del embrollo en que está, proponer acuerdos nacionales, y que casi se ha transformado en una manía esto de, ante un problema, acuerdo nacional, y que no muchos creen que tenga sustento y posibilidad. ¿Cómo lo ves tú? Yo primero estoy un poco más optimista que Max, aun cuando creo que alcanzar más que un acuerdo, un compromiso, es desafiante, pero creo que está plantada la semilla. Leía hoy día a Diego Paulsen, que además de ser presidente de la Cámara, vive allá, ha vivido allá toda su vida, y él decía que él veía algunas señales positivas en el mundo político. Entonces yo estoy un poco más optimista que Max y comparto lo que dice Nicolás Izaguirre, y por eso también hay que mirar hacia el 18 de octubre, no solamente lo que está pasando en la Araucanía, porque lo que pasa a partir del 18 de octubre también tiene que ver con eso, y Max lo dice en su columna. Uno de los grandes problemas que tenemos hoy día en Chile, que es una consecuencia, no es el origen, es que estamos naturalizando la violencia. Como que nos estamos acostumbrando a vivir en un ambiente de violencia, en climas de violencia. Incluso hay noticias que hace 5 años estarían en la primera página y que estarían varios días en los medios, y hoy día están en las páginas al centro. Entonces, yo creo que más que un acuerdo, por lo menos en esta primera etapa, que tiene que ser muy urgente, por lo menos que todos los sectores políticos, o los sectores políticos que quieran participar, las instituciones, para mí muy importante, las policías, la fiscalía, la justicia, la Contraloría, y el gobierno y la oposición, al menos la exconcertación, que tiene experiencia, gobernó 25 años, ponernos de acuerdo en algunos temas. Primero, en reconocer que lo que está pasando es gravísimo. Yo a veces veo con mucha pena cómo en redes sociales se ridiculiza, por ejemplo, el temor que están sintiendo miles de personas en esa región que no duermen tranquilas, no viven tranquilas. Ponernos de acuerdo en que es grave. Segundo, separar. Yo creo que tenemos que separar lo que son las reivindicaciones históricas mapuches, y yo creo que hay un amplio sector de la sociedad que las comparte. Y que por alguna razón en 30 años no han sido resueltas. Separarlo de la violencia 500. y es verdad, pero nunca es tarde, y a lo mejor este es el momento, justamente por la gravedad que ha alcanzado el escenario, y ponernos de acuerdo, y separarlo de la violencia, y comprender que si no, o sea, tal como siguen las cosas, las expectativas incluso de la gente que vive allá es que todo va a empeorar, y estamos en la frontera tal vez de una tragedia. Una de las preguntas que hay en el ambiente, que algunos han planteado, sobre todo de tu sector, Isabel, y quiero preguntarle a Paulina cuál es su postura, es que aquí hay que, primero, declarar estado de sitio; segundo, involucrar más a las Fuerzas Armadas, que tengan un rol más activo. Se habla de la militarización de la Araucanía. Mira, yo creo que el problema aquí es un problema de cómo funciona o cómo ha dejado de funcionar el Estado. Isabel mencionaba las policías, la fiscalía. Hoy día en una encuesta que venía en el diario decía el 70-80% de las personas creen que hay deficiencias en el Estado, desde el Poder Judicial, la fiscalía, en darle más facultades a Carabineros. No hay tanto acuerdo, porque finalmente hay una percepción que es real, no es una sensación, sino que es una percepción de que el sistema no está funcionando, el sistema entero.
Entonces, creo que... Pero esa sensación lleva un buen rato. De hecho, no es responsabilidad de un solo gobierno, sino que porque es un problema del Estado. No es un problema de gobierno, de políticas determinadas, sino más bien de cómo el Estado toma este conflicto que está instalado hace tantos años, como decía Nicolás, hace 500 años que la zona está en conflicto. O sea, no es algo nuevo. Pero ¿cómo lo abordamos? ¿Lo abordamos con políticas sectoriales? ¿Lo abordamos con pequeñas medidas? ¿O lo abordamos con una visión de Estado y separando, como dice Isabel, claramente lo que son las reivindicaciones de los pueblos originarios respecto de lo que es la situación de violencia instalada? Entonces, ahí hay una deficiencia enorme. Si esa deficiencia no la vamos a atacar con las instituciones que el Estado tiene para eso, sino que vamos a tener que involucrar a las Fuerzas Armadas, yo creo que estamos en un problema muy grande. O sea, militarizar un conflicto social es exactamente la receta para el desastre. Hay un conflicto étnico-social, y por eso ponía, si basta leer un poco de historia. Entonces yo lo primero que diría es modestia y humildad. Este es un problema difícil. Hay que tratar todos los temas y partir con una cosa grandilocuente de un acuerdo nacional, ya te da la idea de que es más bien una cosa de efecto que realmente la voluntad política de meterse en serio en el tema. Y la verdad es que tienen que haber concesiones por ambos lados que sufren, ambos lados, porque los colonos que están trabajando su tierra y que están siendo objeto de ataque sufren. Y los pueblos mapuches que han visto, cierto, por generaciones maltratados a su pueblo, también sufren. O sea, aquí tiene que haber mucha humildad y mucha disposición sin grandilocuencia. Isabel, sí, mira, hay algo bien importante en todo caso. Yo creo que las acciones más graves de violencia más extrema hoy día están siendo ejecutadas por un grupo pequeño, muy violento, que se camufla detrás de las demandas mapuches. Y eso es algo bien importante y leo y veo cada vez más consenso en esa materia. Eso por una parte. Y dos, en la misma encuesta que mencionaba la Paulina, que es la encuesta panel de la UDD que salió hoy día publicada, hay un dato que es esperanzador. Solo el 4% de las personas encuestadas cree que los violentistas son mapuches. Y ese es un dato significativo, me parece a mí. Me parece muy importante porque probablemente la ciudadanía y especialmente la gente que está allá ha convivido, ¿verdad? Ha convivido, Nicolás los llama colonos, yo los llamo chilenos, han convivido con chilenos, pero... Sí, está bien, llegaron ahí hace siglos, entiendo. Han convivido con las comunidades y comprenden que las acciones más violentas, que son quemas de iglesias, de camiones, la extorsión a los agricultores, etcétera, provienen no provienen de la causa mapuche, sino que de un grupo de delincuentes. Hemos visto en el último año además un elemento nuevo. Son, Isabel? Porque la gran pregunta que uno dice, bueno, que no son mapuches, como dices tú, y queda claro que no lo son. Eso es la tesis que ha dicho el gobierno de esto. Pero uno se pregunta entonces, si lo tienen tan claro, ¿quiénes son? ¿Qué grupos? ¿Es narcotráfico? ¿Es digamos, delincuencia pura y dura? No, esa respuesta la tienen que dar las instituciones que están designadas en el Estado de Chile para investigar, para perseguir, para prevenir, que no tienen, para juzgar. Y ese es un problema muy importante. Ahora, yo creo que sí son organizaciones mapuches. O sea, la CAM, hemos visto antecedentes en el último tiempo. O sea, son organizaciones mapuches que representan a un sector probablemente minoritario, pero yo creo que decir que son grupos terroristas que funcionan al margen, no, son gente que vive en esas comunidades, que las hemos visto, tienen armas de fuego. ¿Hay terrorismo? O sea, yo creo que en estricto rigor... Esa palabra eso es tabú. Bueno, es un tabú, pero eso en estricto rigor en cualquier país del mundo está considerado terrorismo. ¿Están todos de acuerdo que hay terrorismo? No que sea todo terrorismo. ¿Hay terrorismo en la Araucanía? Es que por esa vía no vamos a llegar a ninguna parte. Pero es que lo que pasa es que tratar de poner el acento, no digo tú, pero también lo que decís Isabel, el acento en el otro, el problema está en el otro, que son violentistas, que son terroristas. Tú no vas a solucionar... No que son todos, pero ¿hay terrorismo, Nicolás? Pero hay que reconocer, hay que ponerle un nombre. ¿Puedo contar o no? Hay un conflicto entre dos pueblos, grande, que se arrastra por 5 siglos. Le puedo dar seguramente los serbios decían que los kosovianos eran terroristas. Seguramente los israelíes dicen lo mismo de los árabes y los árabes lo mismo de los israelíes. Así no llegas a ninguna parte. Lo que tienes que hacer, obviamente, hay que proteger los derechos de los que están asentados chilenos que llegaron hace un siglo. Y no se puede permitir la violación de su derecho de propiedad. Pero tú no vas a solucionar el problema militarizando el conflicto. Tienes que solucionar el problema político que está detrás. Max, el término produce... Yo estoy de acuerdo. El término produce problemas, pero en cualquier país del mundo incendiar iglesias es considerado terrorismo.
en cualquier país del mundo. En el último año en Chile se han incendiado y se han vandalizado más de 100 escuelas rurales. En un país que supuestamente en la última década estábamos muy preocupados de la inclusión y de la igualdad en materia escolar. Bueno, se han incendiado en el mundo rural más de 100 escuelas. Ya, y lo llamamos terrorismo y Bueno, ¿eso en qué ¿a dónde país del llegamos mundo con esto? no es terrorismo? Porque Trump decía que los afroamericanos que se manifestaban después del asesinato de George Floyd eran looters, que eso significa, en el fondo, vándalos, etcétera, etcétera. No. Pero obviamente eso era la expresión bizarra, si tú quieres. Y yo creo que hay que proteger la ley y el orden de un conflicto que subyace. Por tanto, tratar de aplastar la cosa solo sobre la base de militarizarla es... Yo en eso estoy Llevamos de acuerdo. 500 Yo no estoy años a favor en de esto. ¿Sabe militarizar. cierto? De ponerle Y no el estoy rótulo, contradiciéndote. si es o no acto terrorista, finalmente tiene implicancia en el tipo penal, en las penas, pero no en los hechos de la investigación. Entonces, me parece que el Ministerio Público, que tiene que dirigir las investigaciones acá, tampoco en la política que tiene el Ministerio Público, en la política nacional de persecución penal, no aborda el tema de la Araucanía. No sé si el Ministerio Público Regional tiene una investigación focalizada a esto. Se ha arreglado mucho todo el tema institucional para dirigirlo a los focos criminales en general. Pero yo no sé si allá... Es que es parte del problema, porque finalmente, penal, por dice. ejemplo, cuando Max dice hay mapuche o son mapuche, bueno, no sabemos, no podemos decir que todos los que están involucrados en estos actos son mapuche o no son mapuche o son miembros del narcotráfico, porque no tenemos conocimiento de quiénes están cometiendo los delitos y no tenemos conocimiento porque no hay una investigación focalizada que nos permita tener eso. Pero al no Entonces, ¿cómo tú llamarle- persigues un delito en abstracto? Claro. Falta investigación, falta dirección a las policías. ¿Sabes lo que Y el falta? Estado tiene dos instituciones que han fallado en esto. En eso yo estoy de acuerdo también. Que han fallado las Oye, instituciones. sin duda. Que faltan, a ver, son varias cosas al mismo tiempo. Uno, yo creo que un amplio sector de la sociedad reconoce que hay reivindicaciones mapuches que tienen que resolverse ahora o desde ahora en adelante. Y no podemos esperar que termine el proceso constitucional 2 años más. Tiene que partir y para eso se necesita un piso político y un acuerdo mínimo. En segundo lugar, lo que dice la Paulina es así. El Estado no tiene hoy día todas las herramientas de investigación y de otra naturaleza para poder determinar qué es lo que está pasando, para poder enfrentar la sensación de impunidad, que yo creo que ese es uno de los grandes males que afecta hoy día a miles de personas en esa región, que es la sensación de que se cometen actos horribles que los afectan a ellos en su vida y esos actos quedan en la impunidad. Para que no se cometan incluso, y si se cometen, para que no queden en la impunidad y las víctimas desprotegidas, nuestro Estado chileno hoy día no está del todo preparado y por eso hay una serie de reformas que ojalá que avanzaran, entre otras la de inteligencia, que apunta a lo que está diciendo la Paulina, que está ahí bastante bloqueada, pero eso debiera ser parte también de este compromiso político, también avanzar con los instrumentos para que el Estado pueda hacer su pega, que es la de prevenir, proteger a las víctimas e investigar y asegurarnos que ninguno de estos actos quedan en la impunidad. Hay problemas Pero en- tomando lo que decía Max, perdón, que yo estoy de acuerdo. Si este fuera, y lo decía la Connie, Constanza, si esto fuera un problema de grupo de terroristas, narcotráficos, completamente narcotraficantes, aislados de la causa mapuche, o si la gente que hemos tenido protesta social fuera un grupo de narcotraficantes o barras bravas aislados del problema de la sociedad, bueno, la policía especializada le tomaría esto en detectarlo y meterlos presos. Es que no están aislados. No, ese es el es que problema. no están esas Pero herramientas. por eso te estoy dando la ¿Y razón. por qué no están aislados? Bueno, porque por eso te digo ¿Pero que hay voluntad política de aislarlos? tienes que enfrentar la causa del problema. De lo contrario, va a ser como el perro con su cola. Max. Yo creo que no hay voluntad política. Yo creo que lo que hemos vivido en Chile en el último tiempo es la constatación de que tenemos un desacuerdo respecto precisamente de la legitimidad o la legitimación, la normalización de ciertas formas de protesta y de manifestación. Y de hecho, yo mencionaba en esa columna, la última encuesta de Criteria es muy clara. El 39% de los chilenos considera que la violencia es legítima. Entonces, mientras no nos hagamos cargo de ese problema y sigamos jugando a la idea de que la violencia es algo rechazado por el 98% del país, no es cierto eso. Cierto. No es real.
¿Existe una legitimización, crees tú, Existe una naturalización de la Una violencia y naturalización. existe también... Lo que es también un efecto. Sí, estoy de acuerdo con eso. Hay una crisis del contrato social. No hay legitimidad del Estado. Y que Isabel, pasa no, también, a ver, pasa existe también por una deslegitimización del uso de la fuerza por parte de la una fuerzas de seguridad. se va legitimando progresivamente la violencia, especialmente en los más jóvenes, y se va perdiendo confianza en la democracia como una forma de organizarnos y de resolver problemas. Y eso también, las dos son consecuencias. Legitimar y naturalizar la violencia y un sector de la sociedad que siente que solo con violencia puede generar cambios y al mismo tiempo descreer en la democracia como una forma de organizarnos y desde la cual, ¿verdad?, los países progresan y hay igualdad ante la ley y todas las bondades que creemos que tiene la democracia con sus limitaciones, por supuesto. Yo sinceramente creo que lo que está pasando en el conflicto mapuche no es muy distinto a lo que ha pasado en Plaza Baquedano y a lo que ha terminado por destruir el Instituto Nacional, por ejemplo. No son fenómenos muy distintos en su origen. Claro. ¿En qué sentido? Y está ocurriendo en muchas partes del mundo. Sí, estoy de acuerdo también. O Hay sea, un nosotros contexto global que hace... Estamos con un problema mundial de crisis de la democracia representativa, Es que cierto. acá ha sido particularmente severo. No es exactamente lo mismo. Por tanto, obviamente, la policía tiene que funcionar, hay que preservar los derechos de las personas, acá en Santiago, allá en el sur, en la Araucanía, pero tienes que hacerte cargo fundamentalmente, y lo estamos haciendo de a poco, con la nueva constitución, etcétera, etcétera, tremenda del oportunidad. problema subyacente. Sí. Entonces, cada vez que se enfatiza una y otra vez que esto es un problema de delincuentes, que esto es un problema de narcotraficantes, se está tratando de apuntar con el dedo a la manifestación del problema para esconder la causa. Sí, pero también de no mirar el problema de delincuencia y que puede haber No, por narcotráfico y supuesto. que puede haber... Tienes que actos de proteger, es extremismo. deber del Estado proteger a las No personas es inocentes. excluyente, pueden ser las dos cosas concomitantes. Por eso con un acuerdo, con un compromiso Pero la gente político, un mínimo espacio político, eso permitiría ir con dobles cuerdas. Enfrentar el tema del día a día, de la violencia, de la delincuencia, para que no haya impunidad y al mismo tiempo avanzar sin esperar del todo la constituyente, que por supuesto que va a tener respuestas importantes en esta materia, y avanzar por lo menos lo que estamos de acuerdo en las demandas mapuche. Claramente este va a ser uno de los temas, y es uno de los temas que está sobre la mesa de los desafíos que tiene el presidente Piñera en este último, o comenzando este último año de gobierno. ¿Cómo se ve este último año de gobierno? Hay quienes sostienen, hoy día aparecía también en algunas de las columnas, que el gobierno se acabó, Paulina. Bueno, las columnas siempre tratan de dar esta... Yo creo que Ella es columnista. columnistas, todos somos malos, pero no, mira, yo creo que el gobierno, yo creo que no se acabó ahora, se acabó antes. Hay el desgobierno en que estamos hace mucho rato en distintas materias es bastante visible. El tema de las vacunas vino a salvar una muy mala gestión. Por lo tanto, lo que queda es confiar en que durante este año se puedan desarrollar los procesos políticos que vienen, que son de máxima importancia. El tema constituyente, evidentemente, es algo que se construye para muchos años y que todos deberíamos estar muy encima de eso. ¿Se terminó ese tiempo, Isabel Plata? No, los gobiernos no se terminan hasta el último día porque tienen tareas que son muy importantes y de hecho la vacuna no es que llegó para salvar, sino que hubo una gestión bastante importante que nos diferencia además del resto del mundo. Hoy día estamos dentro de los 10 países que más han vacunado, por lo tanto no es que apareció la vacuna, sino que hubo una gestión del gobierno que puede ser o no reconocida, eso ya es irrelevante a esta altura, para que hoy día tengamos casi el 20% de la población vacunada y poder garantizar yo creo que lo más importante para el gobierno, sin duda alguna, se haya acabado políticamente o no, es el control de la pandemia y eso pasa por la vacunación. ¿Tú crees que podría ser el gran legado de Sebastián Piñera o tal vez todavía es muy pronto? A mí no me gusta hablar, claro, prematuramente de legado, lo encuentro grandilocuente, veamos qué pasa y esperamos que en ese tema, que es tal vez el que más importa a los chilenos hoy día, que es protegerse frente a una enfermedad, avancemos y luego creo que la recuperación económica es consecuencia de eso y es muy importante y ojalá que en el más corto tiempo la mayor parte de las familias que perdieron condiciones de vida durante la pandemia la puedan recuperar. Después vienen los desafíos políticos, reforma previsional. Creo que garantizar todos los procesos electorales que hay este año es una tarea muy importante y sacarlos adelante con la misma transparencia del plebiscito. Y mantener a Chile Vamos cohesionado. Creo que ese tal vez es uno de los desafíos más difíciles. ¿Y el cáncer? Yo creo que todavía es temprano, fíjate, aunque ya estamos en marzo, o casi,
Estamos a horas de marzo. Exacto. Yo no descartaría, y tiene que ver con lo que planteaba Max inicialmente, un escenario donde si la inmunidad de rebaño, producto de las vacunas, anda relativamente bien, lo que no sabemos, no me voy a meter en el problema, ya Matías sabe que yo soy obsesivo con eso, porque podemos tener también rebrote. Sí, claro. Pero supongamos que no. Y como el tema del cobre y la especulación en metales va a seguir, podemos tener un año aparentemente muy bueno, en que el gobierno desgraciadamente se va a esforzar con esa carencia de modestia, de decir que poco menos que estamos ya haciendo la revolución del nuevo siglo. Pero yo no sé... Perdón, Nicolás, pero déjame terminar esta idea. La revolución del nuevo siglo... Pero déjame terminar la idea. Lo que yo no creo, aún en ese evento, es que la paz social retorne. Me encantaría que el plebiscito fuera en paz, que todos estuviéramos tranquilos, pero creo que va a haber una especie de rareza de un gobierno predicando que estamos nuevamente en el oasis y la calle todavía inquieta A los que están aquí, esto es bien curioso porque vemos que la alternativa de un gobierno grandilocuente que diga que revolucionó y inventó el mundo y otro que dicen que se terminó hace rato, la gente común y corriente a lo largo y ancho de Chile dice, perdón, ni lo uno ni lo otro, ¿o no, Max? Yo estoy de acuerdo. Yo creo que efectivamente el desafío de la estabilidad y de la paz social es un desafío central hoy día, pero contra eso va también a jugar el hecho de que estamos en un ciclo electoral y los ciclos electorales, sobre todo en un contexto en el que se están jugando cosas tan relevantes como las que se van a jugar durante este año, entre otras cosas un proceso constituyente, van a ser difíciles que para el gobierno desde el punto de vista político. El famoso síndrome del pato cojo. Pero un pato cojo en este caso multiplicado por 8 más o menos, porque efectivamente tenemos proceso constituyente, crisis sanitaria, una crisis económica que yo estoy de acuerdo con el exministro Izaguirre, va a ser lenta en términos de recuperación económica más allá de lo que sea el precio del cobre. Yo creo que vamos a tener un año realmente muy difícil y el gobierno ha tenido una cierta tentación, que es una tentación constante en Sebastián Piñera, de mirar siempre el vaso medio lleno. Yo lo entiendo, es parte del arte de gobernar eso, pero el vaso medio vacío en este país ha sido un vaso realmente muy... Es lo que llaman algunos la recuperación en K, en vez de B corta en K, en el sentido que todos caen y unos después suben mucho y otros se van abajo. Entonces las contradicciones se te agudizan. Pero en ese escenario, ¿no es un poco mezquino no reconocerle por lo menos al gobierno lo que ha provocado y lo que ha hecho en el plan de vacunación, Paulina? Sí. Que es algo que efectivamente, como decía Isabel, nos ha destacado no solamente en la región, sino que en el mundo entero. Por supuesto, sí, no se trata de no reconocer, pero eso es un hecho que es de mucha importancia, que todo el mundo está contento de poder vacunarse, que todos tengamos acceso, y también ahí hay un tema, porque ha sido bastante controvertido, han cambiado las condiciones, ha habido polémica con eso. ¿Por qué controvertido? No, porque también se cambiaron las condiciones en algún minuto, la gente que estaba en el calendario de vacunación se cambió. Pero no quiero tirarle pelo a la sopa en eso. Yo creo que ha sido fantástico el tema de que hayan llegado las vacunas en mayor cantidad que el resto del mundo, pero eso no es un tema de una muy buena gestión comercial del gobierno, pero que no es lo único que el gobierno tendría que haber hecho, ¿no? El tema económico, las personas, la condición económica hoy día de muchos y muchas chilenas es terrible. Entonces, lo que está hablando Max es así. La verdad es que no se ve auspicioso y el gobierno tiene esta tendencia grandilocuente a hacer grandes anuncios. Este mismo tema que estábamos hablando de la Araucanía, el gran acuerdo nacional, hoy día la columna de Carlos Peña lo decía, performance o poder ejecutivo. Claro. O sea, es mostrar algo que es un anuncio, que no hay ningún resultado todavía. Entonces uno esperaría en estas condiciones de complejidad en que estamos, que haya acuerdo, si es un acuerdo, que haya algo más que el solo anuncio. La recuperación en K me recordó lo que está pasando con la vuelta a los colegios de mañana, porque se genera una suerte de abismo. Hay algunos que tienen posibilidades de ir en presencial o que tengan más acceso a tecnología y otros que van a caer en una suerte de abismo de no poder ir a sus colegios porque no tienen capacidad de hacer separaciones o distanciamiento y que además no tienen acceso a la tecnología. Entonces, me gustaría que evaluáramos eso, que mañana se entra al colegio con dos realidades muy distintas,
pero también preguntarles, dejarles planteado si es que acaso este tema no ha sido utilizado políticamente por unos y por otros, si no hay una suerte de manipulación de los estudiantes y el regreso a clases, Isabel. No, yo creo que es una gran noticia que mañana empieza el regreso a clase. Es un regreso a clase además voluntario, voluntariedad de la familia, y eso es importante decirlo. Y en segundo lugar va a ser progresivo. Algunos colegios irán a ir, entiendo que muchos colegios tienen la posibilidad de tener jornada completa, en fin. Ahora, es bien importante. Privado. Claro. Sí, otros no, por eso que creo que el La trabajo... brecha. Sí, no, y el trabajo, o sea, la primera brecha se produjo cuando una parte importante de los estudiantes no siguió ni presencial ni por Zoom su año escolar. Y cuando son en los menores de 12 años, esa brecha dicen que no se recupera, todos los especialistas en educación. O sea, ese daño, desgraciadamente, por la pandemia, por lo que sea, ya se produjo y hay que asumirlo y reconocerlo. Y el desafío del Ministerio de Educación es lograr que se implemente lo antes posible todos los elementos que se necesitan, especialmente en las escuelas públicas, con el propósito de que puedan retornar la mayor cantidad de tiempo, dotar de los computadores y de la tecnología que se necesite, pero tengamos bien claro que el daño más importante, que es la brecha de un año sin clases, en muchos alumnos que se descolgaron o no pudieron seguir sus clases por vía tecnología, ya desgraciadamente eso ya es, como dicen, un costo hundido. O sea, se generó. ya pasó. Y va a haber que en el Pero creo, el ministro de Educación. Sí, Así creo que de esto sabe. Pensando en la salida, digamos, pensando en 12 meses de esta parte, si es que realmente hemos llegado a la inmunidad de rebaño, nos vamos a encontrar con un país más pobre que antes de la pandemia y con un país con más desigualdad. Entonces yo creo que las candidaturas presidenciales se van a tener que hacer cargo de cómo hacemos, ¿cierto?, para de una vez por todas enfrentar esta brecha que ahora se mostró dramáticamente con niños fuera de la posibilidad de aprender y otros, ¿cierto?, con continuidad completa de sus estudios. Perdón. Sí, no, quería solamente hacer el punto de lo que habías planteado tú, Matías, de si este problema o si este tema ha sido manipulado políticamente. Mientras veíamos, hoy día ya se han puesto de acuerdo, pero veíamos al Colegio de Profesores en un momento, ¿cierto?, durante el verano diciendo que no están dadas las condiciones para volver presencialmente y a un gobierno impulsando, insistiendo en que sí, que era necesario que mañana, 1 de marzo, se volviera a las clases presenciales. Mira, yo... Quizás a más de alguien le va a caer mal lo que voy a decir, pero yo encuentro que la gestión que ha hecho el gobierno de la vuelta a clases, así como la gestión de conseguir vacunas, ha sido razonablemente buena. ¿Tú has visto que se manipula? Solo de conseguir vacunas, no la gestión de la pandemia. ¿Y la gestión de conseguir y repartir y vacunar también? Porque dijiste solo conseguir. Yo diría que apoyado en un sistema público de salud primaria muy bueno, la gestión de vacunación también ha sido, o sea, la Isabel dio la cifra. Seríamos ciegos si no reconociéramos que Chile está bastante bien en el concierto internacional. Max, perdón, ¿ha habido cierta manipulación de unos y otros políticamente poniendo a los estudiantes como casi un campo de batalla? Yo no he visto manipulación en estricto rigor, pero lo que sí he visto es un desacuerdo también muy de fondo respecto de si están dadas o no están dadas las condiciones sanitarias. Y en eso yo sinceramente habría esperado que el Colegio de Profesores hubiera sido efectivamente el actor que más hubiese estado abogando hoy día por la necesidad del retorno a clase con todas las prevenciones y todos los cuidados sanitarios que corresponden. ¿Por qué no pasa eso? ¿Cómo te lo explicas tú? Porque yo creo que hay una visión política distinta. Que no me atrevo a llamarlo manipulación. ¿O es tu análisis inicial, Max, de que no tenemos una patria compartida, por así? No tenemos una patria compartida. Entonces, ese es el problema número uno. Los profesores, que son como la esencia de lo que deberían representar la patria, no ofrecen su muy buena, ¿cierto?, siempre disposición para esta salida de conjunto. Yo estoy de acuerdo. Porque estamos con un problema de pues es que yo tengo una pequeña observación, una diferencia, porque yo todo el debate que se generó, yo lo circunscribo a la cúpula del Colegio de Profesores, ni siquiera todo el Colegio de Profesores, y por supuesto que yo lo que he visto y se ha visto en todas partes, la mayoría de los profesores, miles de mujeres y hombres que se dedican a esto hace mucho tiempo, lo manifestaban de distintas maneras. Quiero encontrarme con mis alumnos, quiero volver. Yo creo que hay que separar la decisión política que tomó la cúpula del Colegio de Profesores, que como dice Nicolás, no se sienten parte de una patria compartida como muchas otras personas. Y además, pues, y yo creo que también tenían es como un método de la cúpula de ese Colegio de Profesores de estar permanentemente obstaculizando. Esa visión maniquea es la que nos tiene así. El problema son los terroristas,
El problema son los violentistas. Yo no digo que sean problemas. El problema es la cúpula del... A ver, pero Nicolás, no me interrumpa. Yo te he esperado que tú termines la idea, espera que yo termine la mía. No estoy culpando. La Connie está preguntando sobre un manejo político, una manipulación política, y yo lo que te estoy diciendo es que la resistencia a volver a clase está circunscrita a la cúpula del colegio de profesores. Si es culpable o no es culpable, eso ya lo verán los padres y madres mañana que van a llevar a sus hijos al colegio. Ahora, tampoco ayudó la frase del ministro de Economía, Lucas Palacio, diciendo que los profesores no quieren trabajar. Colegio de profesores. La cúpula del colegio. No, pero no dijo eso. No creo que de hecho, tuvo que salir a. No creo que el tema fuera si querían o no querían trabajar. Yo creo que la única que entendiste que era la cúpula del colegio de profesores fuiste tú y el ministro. Perdón, que finalmente nos vamos quedando en las polémicas, en estos titulares, y no vamos apuntando a las medidas, porque yo entiendo que los profesores tendrían a lo mejor sus diferencias con el tema sanitario del regreso a clases, que en algunos colegios, como lo decíamos al principio, no todos los colegios tienen las condiciones, pero como se tiende a generalizar, y además estas cosas que palabras sacan palabras, al final de que el ministro le dice y después lo corrige, que no, que en realidad era al colegio de profesores y no a todos los profesores, bueno, finalmente nos vamos quedando en estas cosas que no van a la solución del problema. Yo creo que los profesores, como decía Isabel, quieren ir a clase, quieren estar con sus alumnos, los niños también quieren ir y muchos necesitan ir incluso para ser alimentados. Entonces, muchas familias necesitan que sus niños estén en el colegio para que las madres o los padres puedan salir a trabajar. Entonces, aquí los problemas son bastante más profundos que estos dimes y diretes que no aportan ese es mayormente. El punto que yo trato de hacer, pues si tú piensas, Isabel, lo que yo decía, yo reconocí que la gestión del gobierno en materia de la vuelta a clase había sido razonable. No obstante, el colegio de profesores tuvo este problema. Entonces me preguntaba por qué. Y mi respuesta no es porque sea una cúpula de gente que quiere solamente molestar, sino porque hace falta que tengamos un mínimo consenso en este país. Los queremos invitar a otra cosa. Los queremos invitar a 40 segundos finales. Va a haber un cronómetro ahí. Así que les pedimos recados o prioridades, porque viene el ministro Jaime Belolio, luego el ministro vocero, ministro secretario general de gobierno. Pronto va a estar atento escuchando. Va a hacerse cargo. Ya está escuchando. Va a hacerse cargo probablemente de los recados o prioridades que ustedes le endosan al gobierno o le mandan al gobierno. Isabel Pla, tus 40 segundos. Primero, mi recado para el ministro Belolio es que el gobierno persista en la posibilidad de un espacio, aunque sea chiquitito, de compromiso político para avanzar, para empezar a resolver lo que está pasando en la zona sur, y en segundo lugar, desearle éxito también y que todo salga bien esta semana en el regreso a clase, que es muy importante, y en el inicio de la vacunación masiva, porque mañana empiezan a vacunarse los menores de 65 años, y eso significa miles y miles de personas, y de esa vacunación depende lo que hemos conversado aquí también, que muchas familias puedan empezar a retornar a su vida normal, que muchas familias puedan empezar a recuperar condiciones económicas y que el país pueda por lo menos ir saliendo de la parte más dura de la pandemia. Tiempo. Paulina Bodanovich, sus 40 segundos de mensaje, prioridades para el gobierno. Yo creo que el tema de la Araucanía, este acuerdo político que nadie podría no estar de acuerdo, hay que darle contenido. Tiene que incluir, por cierto, a los representantes de las comunidades afectadas o que están allá, y que no puede ser esto con el centralismo propio de Chile. Las soluciones tienen que contemplar un amplio arco, no solo político, sino que institucional, con las comunidades, y que esto tenga realmente un sentido de país, de Estado. Ya no podemos seguir abordando estas situaciones desde un gobierno a otro gobierno, sino que con una visión de Estado. Max Colodro. Yo creo que el gran desafío del gobierno y del país es asumir la realidad del quiebre que se ha producido en la sociedad chilena. Un recado al gobierno, esa es la Bueno, yo creo que invitación. el gran recado al gobierno, al ministro Belolio, es hacer un esfuerzo por mirar al Chile que se ha generado en los últimos años, en la última década, cuáles son las razones de los quiebres, de los desacuerdos,
tan profundos, brutales que estamos viviendo hoy día en la sociedad chilena. Creo que no se puede seguir funcionando con la lógica de que tenemos una luz al final del túnel y de que las cosas, de alguna manera, el camino ya está trazado y vamos a solucionar los problemas. Yo creo que los problemas que vive la sociedad chilena son realmente muy profundos. Creo que el proceso constituyente es probablemente la última gran instancia para poder saldar esos desafíos. Tiempo, Nicolás Eizaguirre, cerrando. Bueno, hago mías las palabras de Paulina respecto al conflicto mapuche y también las que acaba de plantear Max. Yo creo que diría humildad de parte del gobierno. Me están pidiendo un recado para el gobierno. ¿Sí? ¿Humildad? Humildad y trabajo duro. Porque aparte de lo que han dicho ellos, ojalá no traten de salir así con la foto final, sino que realmente hagan la pega en términos de que todavía no estamos fuera del bosque con la COVID. Ojalá que funcione con la inoculación y la recuperación económica. Y no se olviden de las familias, de ese millón de desempleados que necesitan el IFE. Ahora hay de dónde echar mano a los recursos. Es el último año. Por favor, no abandonemos a la gente carente. Nicolás, Isabel, Paulina y Max, les queremos agradecer por acompañarnos en este primer programa de la temporada 2021. Muchas que estén muy bien. gracias. Por venir. Es que tú eres el gobierno, tendría que mandarte un recado a ti. Nuestro Pues. invitado ya está ahí instalado. Adelante, vamos, sí, está el ministro.